Felices Pascuas de Resurrección, queridos hermanos y hermanas. Les saludo con mucho afecto y cariño en este ya miércoles de la segunda semana de Pascua. Muy buenos días. Pues bueno, llegamos a la mitad de esta segunda semana de Pascua, al ombligo de la semana, como les dicen por ahí. Y pues seguimos con la lectura continuada y espero que te esté sirviendo y así como a mí me ha servido mucho, yo trato siempre a pesar de que estos pasajes los hemos leído mucho, de verlo como si fuera la primera vez y de convencerme a mí mismo de lo que estoy diciendo, lo que estoy leyendo es una realidad. Yo no podría predicarles a ustedes si a mí no me constara, si en mi vida yo no hubiera sentido ese amor, ese consuelo, esa fortaleza del Señor Jesús. Por eso digo, me tardará mucho y no es el caso que yo les diga algunos momentos de mi vida donde yo he sentido todo esto, pero ustedes también los habrán sentido y por eso simplemente seguir juntos, meditándola, leyéndola, llenándonos de su palabra para poder aplicarla a nuestra vida diaria, porque eso es lo importante, que la palabra se haga obra en nuestra vida y eso es lo que nos va a fortalecer, revitalecer en nuestro amor con el Señor y sobre todo también con nuestros hermanos. Entre más el amor de Dios, el amor de nuestro Señor lo sientas más firme y más vivo en tu corazón, tú vas a ser mejor esposo, tú vas a ser mejor esposa, mejor hijo, vas a ser mejor padre de familia, vas a ser mejor diácono permanente, vas a ser mejor sacerdote, si realmente sientes el amor de Dios en tu corazón. Porque Él obra directamente con nosotros, a veces a través de los ángeles del cielo, a veces con personas que funcionan como ángeles entre nosotros. De alguna manera Dios se hace presente para ayudarnos. Y hoy nos lo dice Lucas en este capítulo 5, versículos del 17 al 26 de los Hechos de los Apóstoles. Recordamos que primero a Pedro y a Juan se los llevan para cuestionarlos por estar hablando de ese milagro que hicieron con el paralítico y los sueltan amenazándolos de que no lo hagan. Ahora los vuelven a apresar, pero ahora sí son encarcelados y son maltratados y al día siguiente van a ser enjuiciados para hacerles algo más duro. Y sin embargo, al día siguiente que van, encuentran la celda cerrada, pero vacía. ¿Por qué? Porque nos dice muy hermosamente Lucas, la gente, los saduceos, los sacerdotes, estaban llenos de ira y les iba a ir como en feria al día siguiente. Pero encuentra vacío, ¿por qué? Porque nos dice Lucas que durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas. O sea, Dios se vale así como nos ha dicho que cuando el mar rojo se abre, a pesar de que ellos están entre la espada y la pared, así sucede con nosotros cuando tú parece que no hay ninguna solución a tu problema. Si tú tienes fe en Dios y le haces caso, ya trabajaste con tus propias fuerzas, como en la pesca milagrosa que leíamos hace unos días. No pescaron nada los apóstoles en la noche, pero cuando Jesús les dijo cómo hacerlo, entonces sí tuvieron una pesca abundante. Cuando tú ya hiciste todo tu esfuerzo y no te salen, hazlo a la manera de Dios, hazlo como Dios te lo indica y verás que las cosas son diferentes. Entonces un ángel los saca de ahí, pero les dice, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Y ellos salen y lo hacen, no tienen miedo, a pesar de que por eso los encarcelaron. Ellos van y empiezan a predicar todo lo que es la enseñanza que Jesús les dio. Entonces, los miembros del Sanedrín obviamente estaban llenos de ira contra los apóstoles y ahora estaban llenos de sorpresa. O sea, ¿cómo es posible si están la puerta cerrada? ¿Cómo es posible que ya no estén ahí? ¿Dónde están? Pero en eso llegan unas personas y le dicen, los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando a su pueblo. Los jefes de guardia con sus hombres fueron y trajeron a los apóstoles de nuevo, pero dice sin violencia, porque temían ser apedreados. Esa debe ser nuestra fe, que el Señor no nos deja solo en nuestra lucha, que hay ángeles de Dios. Tenemos a nuestro ángel de la guarda, que no nada más está con los niños, no nos abandona hasta el final de nuestra vida. Y esos ángeles nos ayudan siempre de alguna manera, pero a veces tú puedes convertirte en un ángel cuando consuelas y cuando ayudas a una persona que está en necesidad. El Evangelio de hoy, llegamos a un punto culminante de este pasaje, de este diálogo con Nicodemo. El lunes, si se acuerdan, yo les decía de Juan 3:16 y les dejé de tarea que lo buscaran si es que no se acordaban, porque yo se los encargué algún día de que se lo aprendieran de memoria.
A lo mejor en aquel entonces lo hicieron y ya se les olvidó. Ojalá que lo hayan buscado y lo hayan recordado. Y si ustedes por primera vez me veían esta semana, grábense este pasaje Juan 3:16. Hoy, casualmente, que no son casualidades, como para que lo tengan presente, la liturgia nos lo pone al principio. El evangelio, el pasaje de hoy es Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Y Juan 3:16 dice lo siguiente: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, mis hermanos, hoy en este diálogo con Nicodemo resalta tres cosas San Juan. La primera, el amor que tiene Dios por el mundo, el amor que tiene Dios por nosotros, que es un amor sacrificial, es un amor dispuesto incluso a dar la vida por nosotros. La segunda parte, la segunda que tiene este diálogo es Jesús le explica a Nicodemo cómo se da la salvación y cómo se da la condenación. La salvación es para aquellos que creen, dice, para todo el que cree en Jesús y sigue sus enseñanzas, y el que no cree, porque dice, el que cree no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. O sea, la causa de la condenación será creer o no creer, pero creer haciendo vida, eso que crees, y no creer es vivir totalmente contrario a las enseñanzas de Cristo. Y el tercer punto se explica el juicio con la metáfora de la luz. Dice, la causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Para Juan, la luz es Cristo en persona. La luz es el mismo Jesucristo que vino para sacar al hombre de las tinieblas. Y aquí dice, prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Aquí esta es la situación. Por eso también es causa de condenación. Si tú sigues las tinieblas, si tú no crees en el Señor y prefieres seguir en las tinieblas porque tus obras son malas, porque te dejan un beneficio para ti, tú estás ganando mucho dinero haciendo el fraude en tu trabajo, tú estás ganando mucho dinero robando, secuestrando, tú estás obteniendo mucho placer teniendo otras mujeres además de tu esposa. Tú te sientes superior porque humillas a los demás, tú mientes, tú andas en chismes, en fin, todo aquello que hacemos, que sabemos que está mal, pero que ya nos hemos habituado a él porque nos da cierto placer o cierto beneficio, pues estás viviendo en las tinieblas y eso te llevará a la condenación. A veces nosotros decimos, pues es que yo soy frágil, es que yo no sirvo para nada, es que Dios a mí no me quiere y es que Dios, cuando tú te sientas así, cuando tú sientas que eres como una cucaracha, cuando tú sientas que el mundo te ha olvidado, cuando tú sientas que ya estás demasiado metido en el pecado y que no puedes salir de ahí, acuérdate de Juan 3:16 y tú y vuélvelo a leer, y si te la aprendiste de memoria, acuérdate y dice, a ver, Juan 3:16, ¿qué dice? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa eso? Que tanto Dios me amó a mí, que dio la vida por mí, porque yo soy parte de este mundo. Y entonces si yo ahorita me siento como una cucaracha, Dios no me ve así. Dios me ve como una criatura hermosa porque así me creó. Y si ahorita estoy lleno de fango por el lodo del pecado, entonces al acordarme de Juan 3:16, tengo que acordarme que soy un hijo muy amado de Dios, que fue capaz de dar a su propio hijo para que yo fuera salvo, y estoy echando a perder esa salvación. Y entonces renuevo mi fuerza, renuevo mi autoestima, fortalezco mi espíritu, y tengo que sacudirme y ser como esa paloma que tantas veces les he dicho, pero que nos da mucha enseñanza. Esa paloma que el viento la tumba y cae en el lodo, y que el sapo se empieza a burlar de él y le dice, mira, ya ves, ¿no? Que tú muy blanquito y también eres capaz de caer en el lodo. Y la paloma le dice, sí, la diferencia es que tú vives ya aquí y yo puedo sacudirme y volar al cielo para regresar al lugar a donde pertenezco. Eso es lo que tú puedes hacer en este momento, mi hermano. Salirte del lodo, sacudirte en el sacramento de la reconciliación, volver a quedar como Dios te hizo, y entonces empezar a vivir una vida diferente de acuerdo a esa fe en el Señor, de acuerdo a que eres un hijo muy amado de Dios y que puedes vivir, no vivir sin el pecado. O sea, eres frágil y vamos a seguir cayendo por nuestra fragilidad. Pero recuerda que no es lo mismo caer en el pecado, como le sucede a esta paloma que cae en el lodo, que vivir en el pecado como el sapo que está siempre metido ahí. Y el diablo, que a veces es ese sapo,
se va a estar burlando de ti. Y por eso esta frase también es importante y se las he dicho. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado, porque quiere que vivas anclado ahí. Pero Jesús conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre, porque sabe que dentro de ti está ese ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Él quiere que vuelvas a retomar eso y hacer ese. Por eso es importante esa oración: tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Que pueda yo llegar a cumplir la misión que tú tienes preparada para mí, ayudándome a sacar todo lo que tengo en el corazón que me está estorbando para eso. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda para ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y cualquier lugar donde presenten. La bendición de Dios los acompañe siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama. Dios quiere que seas feliz.